La última alborada. Aquella noche Lautaro y Guacolda se habían retirado temprano a su tienda. La noche estaba poblada de nublados y el viento frío pasaba aullando como si trajera presentimientos. Poco después de la medianoche, Lautaro despertó sobresaltado y, sin poder dormirse, había permanecido mirando el cielo por entre la abertura de la tienda. Se veían ahora algunas estrellas. La luna apareció un instante y luego una masa de nubes la cubrió y pareció llevársela envuelta. Lautaro había despertado con el corazón oprimido por una extraña angustia. Respiraba con dificultad y ya iba a levantarse para salir cuando Guacolda despertó a su vez y con voz alarmada le dijo: «Lautaro, ¿qué pasa? ¿Por qué no duermes?» «Nada, esposa mía, no es nada. Desperté de repente, soñé que un español cubierto de todas armas se paraba frente a mí e iba a descargarme un golpe. Yo no podía mover mis brazos, el corazón me pesaba y parecía que ya dejaba de palpitar. Cuando abrí los ojos, junto al lecho vi una sombra que se venía sobre mí moviéndose como si hubiera sido un ave gigantesca. Me enderecé. Y entonces la sombra se alejó y, como aleteando, se confundió en las tinieblas. Lautaro, yo he soñado lo mismo. Te he visto caer derribado por un golpe tremendo. Yacías todo cubierto de sangre. He soñado que era tu fin, como si algo fatal viniera a exigir tu muerte. Lautaro, que nadie nos separe». Guacolda lloraba con una pena infinita. Lautaro le ceñía el cuello con los brazos y trataba de consolarla. «No temas, no lo des por tan seguro. Si tú quieres que viva, ¿quién será tan poderoso que pueda matarme? No, Guacolda, no puedo morir todavía. Los espíritus de Arauco me protegen. Hay tanto que hacer, tantas batallas que pelear. No podría morir ahora». Pero en su voz había una vaga desesperanza, algo como el presentimiento de una tragedia. ¿Acaso toda su vida no había sucedido como una extraña aventura? ¿Qué otra cosa eran sus campañas sino una búsqueda desesperada de la muerte? El adivino de su tribu le había profetizado su fin. Estaba fresco en su memoria aquel día en que Tucapel asesinara al hechicero por sus sombríos pronósticos. Guacolda le miraba con piadosa ternura y entre sollozos le rogaba: «Lautaro, no dejes que te maten esta noche. Ve a coger tus armas, reúne a tus guerreros y vámonos a otro lugar. Tu fin será mi fin. No podría seguir viviendo después que tú murieras. Y esta noche los espíritus de tu pueblo han venido a visitarnos. Partamos». Pero el Toqui tenía su mente concentrada más allá de lo que estaba sucediendo esa noche. «Aunque esta noche muriese, algo quedará atrás de mí que guiará los pasos de mi pueblo. He querido tanto mi tierra, tanto he amado a sus gentes. Si no he hecho nada por ellos es porque el destino ha detenido mi brazo. Pero yo quisiera verles libres, quisiera verles vivir como estas gentes alrededor de los valles, felices en medio de sus sembrados. Quisiera verles reír entre la hermosura de las flores de Chile y la grandeza de sus ríos. Quisiera verles fuertes y alegres, dueños de sus propias riquezas, dueños de sus minas, de su trigo, de sus mares, de sus desiertos». Lautaro se quedó en silencio, pero su pecho estaba henchido de palabras que no llegaban a expresarse. ¿Acaso soñaba que todas las tribus de América se unirían alguna vez para combatir a los usurpadores y que su pueblo destruiría los mitos y se libertaría de la selva y saldría de los bosques, de las cavernas y de las islas para aprender el goce de la vida, que no está en la lucha ciega y salvaje, sino en el amor y el respeto de todos? Alguna vez su pueblo aprendería lo que él había aprendido de Valdivia: la responsabilidad de vivir para realizar un ideal, aunque ese ideal nunca puede llegar a conseguirse. Trabajar con fe, sabiendo que sobre todo lo que hacemos está la bendición
de algo más grande que nosotros. Sus ojos, iluminados por un pensamiento intenso, permanecían fijos en el cielo. Su voz se había apagado y se iba, confundida con el viento, a vagar por entre los árboles y a galopar sobre el lomo del río. Guacolda había apoyado la cabeza sobre su pecho y reposaba dulcemente. Lautaro la besó en la frente y, cerrando los ojos, dejó que el destino dispusiera de su vida. Villagra avanzó con sus soldados hasta colocarse justamente detrás del campamento indígena. De este modo cerraba el paso que Lautaro dejara abierto a través del carrizal para el caso de una retirada. El gobernador tomaba toda clase de precauciones para que no fallase su golpe. Era como el asesino que viene durante la noche y, junto al lecho, ensaya todas las posiciones posibles para descargar la puñalada que acabará con su víctima. La noche no ayudaba a sus propósitos. Se había aclarado el cielo y se veían las estrellas brillar por entre las copas de los árboles. Villagra aguardaba impaciente el amanecer. Pasaba el tiempo, ni un ruido salía del campamento. Los indios dormían apaciblemente. En el cielo una claridad muy tenue comenzó a borrar las estrellas. Parecía que todas las constelaciones se desorganizaban. Era como un líquido lechoso que se hubiera derramado en las alturas y que descendiera convertido en fina gasa. Las sombras empezaban a disolverse y el ambiente se tornaba pálido, azuloso, haciendo perder a las cosas su contorno. El viento helado de la aurora pasó con un gemido que hizo estremecer el corazón de los guerreros. La Cruz del Sur un largo rato luchó en la inmensidad por mantener su dominio, destacándose como perlas en el fondo azul de un terciopelo. Sus estrellas fueron desvaneciéndose, sin embargo, y al poco rato se las adivinaba sin brillo, perdidas en la bóveda celeste. De pronto, el sonido de una trompeta cruzó el aire. Fue un llamado absolutamente imprevisto. Quién sabe si un alarido de terror o una llamada al combate. Salió del bando español, y Villagra al oírlo no pudo contener la ira, pues quien lo había tocado se adelantaba a sus órdenes y ponía en peligro de fracasar toda su estratagema. «Voto al diablo», dijo Villagra. «¿Quién ordenó tocar?». Pero ya el mal estaba hecho. Los araucanos, despertados por una trompeta que no era la de su jefe, se levantaban apresuradamente y, a tientas, buscaban sus armas para defenderse. «Santiago, españoles», gritó el gobernador y se lanzó con todos sus hombres sobre el campo de Lautaro. La pelea se verificaba en condiciones sumamente difíciles. Los españoles se movían entre cuerpos de indios y troncos de árboles, sin distinguir gran cosa a causa de la oscuridad. Los araucanos, sorprendidos en lo más pesado del sueño, no sabían casi de qué se trataba y se defendían más bien por instinto, haciendo uso de piedras, de palos y tizones, hasta de los mismos puños a falta de armas. Lautaro, al sentir el llamado de la trompeta, se había puesto en pie y, cogiendo un puñal, había salido de su tienda. Por un instante en la penumbra de la aurora su belleza adolescente detuvo el ímpetu de quienes le vieron. Con el brazo joven y fornido en alto, la punta del cuchillo lista para herir, los cabellos negros flotando libres y sus ojos ardiendo ante la vecindad del combate, parecía la figura de un dios de la guerra o un águila hecha hombre. Un grito surgió del otro bando, sin embargo. «Aquí, españoles, aquí está Lautaro». Y cerca de 400 yanaconas se les fueron encima disparando flechas y lanzas, blandiendo las pesadas masas en el aire. Antes de que le cogieran, una flecha certera le clavó en el pecho y el joven héroe cayó muerto sin lanzar un gemido, con un gesto de desafío y desprecio a la muerte perpetuado en sus labios. Sus hermanos le asesinaron, los serviles yanaconas,
que desde el comienzo de la guerra habían sido esclavos de los conquistadores y se habían negado a sumarse a su guerra de liberación. No tuvieron tiempo ni Villagra, ni Godínez, ni el resto de los capitanes españoles de evitar esta ignominia. Cuando se acercaron al sitio donde el caudillo había caído, dispuestos a salvarle si todavía era posible, solo encontraron su cadáver y a su lado una gran mancha oscura que poco a poco iba creciendo. Apenas tuvieron tiempo de observarle, porque, sabiendo a su jefe caído, los 600 mocetones que formaban la guardia araucana de Lautaro saltaron sobre los conquistadores con ímpetu de leones y, haciéndoles retroceder, formaron una muralla alrededor del cuerpo del héroe. Allí se realizó una pelea sangrienta y encarnizada. Abandonados por los promaucas que habían huido al comienzo del combate, los araucanos se defendieron como bestias acorraladas. A mazazos y puñaladas rechazaban las cargas de los conquistadores. Así, peleando cuerpo a cuerpo, mirándose las caras, resistieron 6 horas. Al final, los 600 mocetones que habían rodeado el cadáver de Lautaro le cubrían ahora con los suyos propios, pues los españoles no dejaron a ninguno con vida. Los yanaconas se entregaban mientras tanto a toda clase de salvajismos. Guacolda desapareció y no se sabe si fue asesinada por ellos o si huyó hacia las selvas de Arauco. Lo más probable es que ella misma buscara su fin en manos de sus enemigos, pues había jurado a Lautaro que le seguiría hasta más allá de la muerte. Pero los serviles yanaconas no acabaron aquí su barbarie. Se apoderaron del cuerpo de Lautaro y le cortaron la cabeza. De acuerdo con su tradición, usaron después el cráneo para sus libaciones. Y así 2 hombres valerosos se hermanaron en común tragedia. En el cráneo de don Pedro de Valdivia bebieron los araucanos para celebrar sus victorias, y en el cráneo de Lautaro bebieron los yanaconas para sellar su traición. El capitán de Flandes y de Roma y el joven guerrero de Arauco unían así sus destinos en un símbolo que recogería la historia como una enseñanza a los pueblos jóvenes de América. El conquistador dio a Lautaro los medios para que éste le derrotara, le quitase la vida y libertara a su tierra. Lautaro entregó todo lo mejor de su juventud milagrosa a ese mismo pueblo que en aquella madrugada le asesinara, cortando en un segundo el hilo genial con que iba tejiendo la grandeza de Chile. Los 2 fueron aventureros, hombres que no temieron a la muerte y que salieron a construir sus sueños con el arma en la mano. Conquistaron la fama y casi tuvieron un reino, pero así como triunfaron, así lo perdieron todo en el transcurso de un instante. Tras ellos la historia se encargó de realizar lo que ellos soñaran. En las tierras generosas de Chile, una nueva raza, el producto de los aventureros castellanos y de los guerreros de Arauco, se desarrolló y construyó un país fuerte, dinámico y emprendedor, un pueblo que ama y defiende su libertad, que sufre las asperezas de la vida y lucha contra los rigores de la naturaleza sin decaer jamás, consciente de su alta misión en la hermandad de las demás naciones. Pero a esto no se llegó sino después que muchas vidas fueron sacrificadas, y en el proceso de esta lucha por construir un país, la sombra de Lautaro jugó un papel trascendental.